In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis séptima con la síntesis doctrinal sobre San Pablo. En la tesis anterior habíamos hablado de su vida, habíamos hablado de sus escritos y ahora vamos a presentar la síntesis doctrinal. Aquí, de nuevo, la estructura de la tesis es ternaria y ciertamente es complejo sintetizar todo lo que dice San Pablo, pero me he basado en dos expositores más o menos clásicos, la obra del padre Beauvert, Teología de San Pablo, y la de Prat, la Teología de San Pablo. Son ya cosas antiguas, clásicas, pero creo que para dar una visión de conjunto son muy útiles. Fijaos, lo primero que vamos a ver en San Pablo es su resumen sería: el misterio de salvación de Dios para una humanidad en pecado está preparado mediante la promesa a Abraham y la ley. O sea, la clave es esa salvación, pero esa salvación tiene que llegar a, digamos, llega a una humanidad que está en un determinado estado, en una situación de pecado, sin Cristo, y en el Antiguo Testamento tenemos la promesa a Abraham y la ley. Ahora, esta salvación se va a realizar mediante la muerte del Hijo, la misión del Hijo, su muerte, que es el segundo Adán, quien nos va a redimir por su sangre y va a reconciliar al hombre con Dios. Este sería el punto central. O sea, primero tenemos situación de la humanidad y cómo se prepara. En segundo lugar, quién es el que nos salva, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz y reconciliando al hombre con Dios. Y en tercer lugar, esta redención cómo se expande. Esta redención que Cristo nos ha merecido se comunica por la fe, que es el principio de justificación, y por el bautismo de la Iglesia. A esta justificación y este bautismo le siguen unas consecuencias morales. Cristo nos salva, pero nosotros tenemos que colaborar, y hay un destino final más allá de este mundo. Creo que por tanto la estructura es clara. Situación previa a la redención, la misión y la muerte del Redentor, por supuesto con su resurrección, y luego cómo se expande esta justicia que nos ha conseguido Cristo. El tema de la fe, los sacramentos, la necesaria vida moral y la consumación final. Bien, pues vamos a ir tratando cada uno de estos aspectos. Lo primero, la preparación a la redención. Ahí tenemos, ante todo, la situación de la humanidad sin Cristo. San Pablo habla muchas veces, pues de, digamos, de cómo es la antropología del hombre, habla del hombre interior, hombre exterior, o cuerpo, alma, espíritu, pero digamos no es que entre en estas, desde luego no hay un relato de la creación, ni se detiene en muchas de estas cuestiones. Lo que San Pablo subraya más es la corrupción general de la humanidad a partir del primer pecado. Esto aparece ya en Romanos 3, es algo que se encuentra en la experiencia diaria. En ese sentido, tanto los judíos como los gentiles están marcados por ese pecado, y la causa de ese pecado ha sido la caída original. De ahí todo el capítulo 5 de Romanos, donde San Pablo habla de la situación de Adán, que nos ha dejado a nosotros, y cómo para salir de ahí hará falta la intervención de Cristo. Por la desobediencia de Adán, la humanidad ha quedado constituida como pecadora, no por una mera imitación externa del pecado, y a partir de ahí llegó la muerte. Y todo esto se contrapone a lo que Cristo nos va a dar. O sea que en ese sentido, el reino del pecado se ha extendido por todas partes. Incluso aunque los paganos podían entrever a Dios por la creación, como estaban marcados por el pecado, muchas veces no le honraron, no le dieron gracias, cayeron en pasiones impuras. Aquí lo que está diciendo San Pablo es muy parecido a lo que dice el libro de la Sabiduría 13:14, donde se presenta también como esa situación de la humanidad caída, una naturaleza abandonada a sí misma, un poco lo que se resume en que éramos hijos de cólera por naturaleza. O sea, por la misma situación en la que nos encontrábamos, estábamos, digamos, abocados, íbamos directos al castigo.
Obviamente en la genealogía de ese mal, en el origen de ese mal, está por supuesto la libertad humana mal empleada, pero también habla de la tentación del diablo. Sale varias veces el tema de la tentación, lo denomina Satanás, Belial o serpiente. El caso es que ha habido, diríamos, una tentación y el diablo sigue tentando, por ejemplo, las dificultades para extender el evangelio, el difundir la idolatría, todas estas cosas son propias del demonio y, digamos, la actuación del demonio en este mundo hace que San Pablo le llame Dios de este siglo, porque claramente el combate cristiano se entiende contra todo aquello que quiere hacer el diablo en nosotros, no en el tema de posesiones o cosas de estas, sino simplemente el tentarnos para apartarnos de Dios. Por eso dice San Pablo que nuestro combate, más que contra enemigos visibles, es contra el tentador más profundo, que son los demonios. Lo que pasa es que, aunque esta es la situación de la humanidad, hay una voluntad de Dios de que lleguen todos a la salvación. Eso no quiere decir que se vayan a salvar todos automáticamente, sino que habrá una salvación, habrá una posibilidad de salir de todo esto. Ahora bien, este plan de salvación, que además acabará afectando de alguna manera o de otra toda la realidad, ha sido primero prometido a Abraham. San Pablo da una importancia enorme a la promesa que hubo ya después del pecado, eso lo tenéis en Génesis, pero esa promesa se va a personificar en Abraham. La ley, digamos, vendrá después y es inferior a la promesa. Por eso San Pablo a veces las contrapone, pero lo fundamental es la promesa. Es un testamento que viene de Dios directamente, ahí está la fidelidad de Dios que promete que va a llegar una salvación. La ley más bien sería como un contrato preparada y transmitida por ángeles, por supuesto, y también por Moisés, que puede quedar invalidado, como de hecho quedó, por la infidelidad del pueblo. Diríamos que la promesa es el conjunto de toda la perspectiva gratuita que se va a abrir por la intervención de Dios, todos los beneficios mesiánicos que se van a acabar realizando, porque se va a cumplir toda la promesa en Jesucristo. Por una parte, la promesa, ante todo, tiene que ver con Israel, no con los gentiles, pero cuando los gentiles se hagan cristianos, también participarán de la promesa. Fijaos que, diríamos, ver un poco el papel de Israel, pero luego el de los gentiles, puede parecer que es contradictorio. La promesa es para Israel, es para los gentiles, es para todos. Diríamos que la clave de la promesa es por una elección, no por la mera descendencia carnal. Es decir, la promesa es para Israel, pero Israel no son simplemente los de una raza, sino los que acepten ese plan de salvación de Dios que ya he dicho que se va a cumplir en Jesucristo. La promesa hecha a Abraham es universal y el principio de extensión, como luego veremos con todo detalle, es la fe. Y por eso la promesa también es colectiva, puede referirse a la raza o la semilla de Abraham, pero como esa semilla no es carnal, sino espiritual, es aquellos que acepten la fe en el medio de salvación, que va a ser Jesucristo, puede llegar a todos. Entonces, la ley podría parecernos que es como un retroceso respecto a la promesa y que ya daría igual entre judíos y gentiles, pero diríamos hay que ir poco a poco. Los judíos recibieron el conocimiento de la revelación, comenzaron con el culto legítimo a Dios y en ese sentido la ley, que también regulaba el culto, es buena, es santa, espiritual, expresa la voluntad divina, pero diríamos solo ilumina la inteligencia, no fortalece la voluntad. Te dice lo que hay que hacer, pero no te da las fuerzas para realizarlo. Y por tanto, diríamos, en cierto modo la ley sería como un primer efecto de la promesa, pero un efecto muy parcial. La ley no podía limitar la promesa, era como algo mucho más local y particular. Llega a decir San Pablo que si se hubiera observado bien la ley, hubiera sido causa de justificación y camino para la vida eterna. Lo que pasa es que la ley por ella misma no confería ni la fe ni la gracia. No es que la quitara, o sea, no es que la ley fuera mala y quitara la fe y la gracia, pero a la ley hay que añadir la gracia. Si no tenemos la gracia, sí, sabemos un poco lo que hay que hacer, pero no es que podamos hacer demasiado.
De hecho, San Pablo explica que la ley no fue más que un obstáculo impotente para la irrupción del pecado. Llega el pecado, sí, sabemos lo que no hay que hacer, pero estamos un poco como sin fuerzas. Y la ley por lo menos servía para que los judíos no cayeran todavía más en pecados de idolatrías, etcétera, y fueran guiados hacia Cristo. San Pablo explica que Dios permitió que el pecado abundase por la ley, o sea, la ley mostraba que había muchos pecados porque no se cumplía, para que luego sobreabundara, desbordara la gracia. O sea que en ese sentido, la ley es cierto que los elementos esenciales van a tener que cumplirse siempre, pero había muchos elementos caducos que cuando llegara la plenitud de los tiempos caerían. Bien, pasamos ahora al punto central, la misión y la muerte del Redentor. Ante todo, la persona del Redentor. ¿Quién es Jesucristo? Pues en San Pablo aparecen bastantes textos en lo que queda claro que Jesucristo existía antes de hacerse hombre y es Dios. Está por encima de cualquier cosa creada, merece la adoración, con lo cual es clara la conciencia de la divinidad de Cristo, porque ya estaba ya en el cristianismo primitivo. Los judíos nunca darían honores divinos a un hombre, por eso no querían adorar al emperador. Si San Pablo dice que hay que adorar a Cristo, es que Cristo es Dios. El tema de la preexistencia aparece en Timoteo, aparece en el Romanos, aparece en Gálatas, y no es simplemente como cuando en el Antiguo Testamento se enviaba un juez o algún tipo de salvador para una misioncita, no. Aquí es que el Hijo existía antes como Dios y es enviado luego encarnándose, tomando esa carne que va a tener que redimir. Quizá la fórmula que mejor resume esta cristología de San Pablo es nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, o nuestro Señor Jesucristo. Fijaos que esto sale más de 40 veces. Es claro que Jesús es el Cristo y además es Señor, por eso nuestro Señor Jesucristo, Señor aquí con características divinas. De hecho, en algunas doxologías que en el Antiguo Testamento se reservaban a Dios, algunas fórmulas de glorificación, San Pablo las atribuye a Cristo. O dice que se da gloria al Padre por el Señor Jesús. Hay algunos textos especialmente característicos, como Romanos 9:5, donde se designa a Cristo Dios bendito para siempre, o en Tito 2:13-14, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, o se dice en Colosenses que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad, o en Filipenses se habla de su forma de Dios. Lo que pasa es que San Pablo suele reservar la palabra Dios sin más para la persona del Padre, más que nada para no confundir la persona del Padre y la persona del Hijo. De hecho, a veces también San Pablo presenta a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en relación con nuestra salvación. Pero claramente, para San Pablo, Cristo es Dios y es preexistente. Y junto con ser verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre. Esto va a tener mucho que ver con la perspectiva de la redención, porque si la muerte vino de un hombre, la resurrección también vendrá de un hombre. Y para esto emplea muchas veces San Pablo el término carne, nacido de una mujer, o el himno de Filipenses, que es el más claro en este sentido. Hay alguna alusión a la vida terrena de Jesús, pero San Pablo no se detiene en explicar pues, los distintos episodios o misterios de la vida de Cristo, porque para eso estaban los evangelios. Muy probablemente San Lucas estaba, digamos, en el momento de la predicación de San Pablo, componiendo el tercer evangelio. Lo que sí habla San Pablo, por ejemplo, de la institución de la Eucaristía, la institución de los apóstoles, la pasión y cruz bajo Pilato o las apariciones del resucitado. O sea, que aunque San Pablo no habla de muchos episodios de la vida de Cristo, de los que tienen más que ver directamente con la salvación, con la redención, de eso sí lo saca. Entonces tenemos, por tanto, que quien nos va a salvar es verdadero Dios y verdadero hombre, la persona del Redentor. Cristo es mediador como segundo Adán, porque la misión va a consistir en salvar a la humanidad del pecado. O sea, la salvación nos la trae Cristo. Por eso Cristo es mediador. Esto sale tanto en Timoteo como en Hebreos. Y es la contraposición con Adán. Cristo es el nuevo Adán. Digamos, hay un aspecto de la humanidad que depende de Adán y Cristo viene a sacarnos de esa situación. Sería como un paralelismo antitético. Y la misión de Cristo es salvar
a los pecadores. No salvar el medio ambiente ni cosas de ese estilo, no, salvarnos del pecado. Claro, esta victoria, para que Cristo venza el pecado, Él tiene que estar libre del pecado y nos va a poder comunicar la justicia a los pecadores para que pasemos de ser pecadores a ser justos. O sea que, por tanto, viene como un mediador para traernos la salvación. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues muriendo por nosotros. Y aquí tenemos el punto este central de la muerte redentora y sus efectos. Para San Pablo, claramente la muerte de Cristo es un sacrificio. Nos habla de que su sangre nos ha obtenido la redención o que su muerte nos ha obtenido la redención, lo compara al Cordero Pascual, esto igual que San Juan, también emplea esa comparación, y además utiliza más términos. No solo la inmolación del Cordero Pascual, habla de propiciación, oblación, o sea que como veis, todo términos que tienen que ver con un sacrificio, pero un sacrificio que ha sido voluntario por parte de Cristo. Él mismo se ha entregado conforme a la voluntad del Padre. Con lo cual tenemos en esta entrega de Cristo, por una parte, Cristo es sacrificado, o sea, Cristo es muerto, le matan, inmolación pasiva de Cristo, pero Él se entrega. Hay una oblación y todo esto corresponde al plan de Dios. Por supuesto que la muerte de Cristo es un ejemplo, sí, pero va mucho más allá de un ejemplo. Al morir Cristo ha destruido el pecado en el sentido de que es como si pagara una deuda, como si todo el mal que existiera se ha ofrecido algo muchísimo mayor. Ha habido un ofrecimiento muchísimo mayor que todos esos males. Por eso San Pablo alude, por ejemplo, a la idea de compra, el precio por la sangre de Cristo, pero también rescate, redención. O sea, no es que haya un pago al demonio o algo parecido, sino que, diríamos, frente a todo el mal que había, se ha introducido un bien muchísimo mayor. Y por supuesto, no es que Cristo ha muerto en lugar de los pecadores, no, Cristo ha muerto por los pecadores. O sea, no es como si dijéramos, el castigo que tenía que caer sobre mí, pues ha caído sobre Cristo. No, Cristo evidentemente ha sufrido una muerte muy dolorosa que si se quiere se le puede llamar castigo, pero no es que tenga que ser castigado uno para que los otros no lo sean castigados, no, es otra cosa. Es que, digamos, Cristo ha ofrecido algo que vale más que todos los pecados. Y, por supuesto, Cristo asocia a los fieles a su muerte y resurrección, porque ya digo, la resurrección es como la otra cara de la pasión, es ya la confirmación de que todo lo que ha hecho Cristo ha sido aceptado por el Padre y nos va a comunicar esa justicia. Por supuesto, el objeto primero de la muerte el efecto primero de la muerte de Cristo es que ya no somos objeto de la cólera de Dios, ya nos podemos librar del pecado. Obviamente, Dios rechaza el pecado. Cuando se habla de la cólera de Dios, nos referimos a que Dios rechaza todo lo que hay de pecado, de mal. Entonces, como por la muerte de Cristo podemos conseguir la reconciliación y salir del pecado, se sale de esa situación de la cólera de Dios. Todo esto, por supuesto, procede de la iniciativa del Padre. Y explica San Pablo que esto va a valer para todos, para judíos, para gentiles. Y también otro efecto de la victoria sobre el pecado, la carne y la muerte, es que el cristiano va a quedar libre de la ley mosaica. O sea, aquí se ve que diríamos las prescripciones de la ley, sobre todo lo que tenía que ver con los sacrificios y demás, eso ha quedado ya superado. Entonces, la unión que se va a dar de paganos y de judíos es siendo cristianos en un solo cuerpo, que es Cristo. Con lo cual, ya digo, este es el punto central. La redención que nos ha dado Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, a partir de su muerte y su resurrección. Ahora, pero esto que Cristo ha hecho tiene que llegar a cada uno de nosotros. O sea, esa justicia de Dios que se ha restaurado tiene que llegar a cada uno. ¿Y cómo llega? Pues mediante la fe. Para San Pablo, la fe es la designación central, lo que sistematiza la relación entre cada individuo y Dios. Y en ese sentido podríamos hablar de 5 características de la fe. La fe nos vincula a Jesús, se trata de creer en Él. O sea, cuando se dice San Pablo fe de Jesús, no es que Jesús tuviera fe, sino que nosotros creemos, el objeto de nuestra fe es Jesús.
Por otra parte, lo que significa esa fe se está refiriendo al misterio pascual, a la muerte y resurrección de Cristo, pero que eso luego tiene que ver también pues, con el comportamiento que nosotros llevemos. Creer se puede entender incluso como llegar a ser cristiano. Tener fe es ser cristiano. Y diríamos, esta fe se considera en su vitalidad unida al amor. O sea, no es simplemente, digamos, imaginarnos que estamos unidos a Cristo o confesar cosas sobre Cristo, sino eso se extiende en el amor y también en la esperanza. Por eso San Pablo une la fe a la esperanza y la caridad. Y otras veces incluso el término fe designa el contenido de la fe. Pues la fe es pues, que Cristo ha muerto, resucitado, que antes había encarnado, etc. O sea que como veis, la fe tiene un vocabulario muy, muy rico. Es básicamente la vinculación con Cristo. Esto requiere pues diversos misterios de la vida de Cristo. Se entiende cómo llegar a ser cristiano, pero es una fe que está unida a la esperanza y la caridad y que tiene un contenido. Bien, como aquí luego subrayo, incidiendo un poco en lo que hemos visto antes, con el término fe es la aceptación del mensaje cristiano, viene por la palabra, pero es una gracia, es algo que procede de Dios y se contrapone a las obras de la ley. Es algo del todo especial, algo que va más allá de la ley y cuando tenemos la fe estamos ya en esa situación de justicia respecto a Dios. Al creer que Cristo es quien nos ha salvado siguiendo el designio del Padre, estamos ya en la situación justa, en la situación correcta, y por eso se puede dar el perdón de los pecados. Ya digo, tiene que ser con el centro de la muerte y la resurrección del Señor. Por tanto, la justicia ya no va a ser un mero atributo moral de Dios y del hombre, sino hace referencia a que el hombre es lo que debe ser. O sea que estamos ya en la situación justa, en la situación correcta. Cristo ha entregado algo que supera cualquier pecado y cuando yo lo creo, yo lo reconozco, yo me uno a Él, estoy en esa situación de justicia. Por eso la expresión justicia de Dios sería un poco como el resumen de todo lo que nos va a traer Cristo. Es la nueva situación de relación entre los hombres y Dios gracias a la muerte de Cristo. Obviamente eso supone también un cambio en la persona, veremos luego el comportamiento moral, los sacramentos, etcétera, pero el punto de partida es ese. Y por eso toda la revelación se orienta a la fe. De ahí que San Pablo dé tanta importancia a la figura de Abraham como ejemplo de fe, porque reconoce lo que Dios le pide, lo cree, etcétera. Es cierto que a veces la fe está en oposición a contemplar. En este mundo tenemos fe, en la otra vida podremos ver cara a cara. Digamos, en ese sentido la fe es parcial. Por otra parte, como hemos subrayado, la fe tiene que actuar por la caridad y ante las tentaciones hay que mantenerse firmes en la fe. No dudar, esto que conocemos acerca de Jesucristo, hay que examinar si uno se mantiene en la fe y sobre todo conforme pasaba más el tiempo, esto sale en las cartas pastorales, aunque también había salido antes, por ejemplo, en Gálatas, San Pablo insiste en que no se corrompa el contenido de la fe, que no se cambie el Evangelio, que no, digamos, no se mantenga en esa sana doctrina, porque claro, si tú, por ejemplo, ya no crees que la salvación viene por Jesucristo, sino por hacer determinados ritos de la ley, pues la fe se ha ido al garete, o sea, has perdido lo que antes tenías. Por eso es tan importante mantener una fe recta y verdadera, junto, por supuesto, con las otras virtudes. Es muy interesante, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, todo lo que explica acerca de la fe. Ahí subraya su objeto. Los dones invisibles de la promesa son una realidad sólida para la fe y nos animan a la perseverancia. Ahora, siendo la fe tan importante, no se puede separar del bautismo. Diríamos, por el bautismo se participa de la muerte y resurrección de Cristo de una manera enormemente misteriosa, pero tenemos la fe y el signo exterior del bautismo es el que nos configura con Jesucristo. Aquí entraría todo lo referente luego a los sacramentos, pero nos centramos en el bautismo. Y gracias a la fe y el bautismo estamos en la Iglesia.
La iglesia es un término muy frecuente para San Pablo, puede referirse tanto a la iglesia universal o a la iglesia local, pero siempre es la misma. O sea, iglesia no hay más que una, solo que está en tal sitio, en tal otro, en tal otro. San Pablo va a tratar mucho de la iglesia como cuerpo de Cristo. En las grandes cartas se dice que los cristianos forman un cuerpo vivo en Cristo. En las de la cautividad ya dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien recibe el influjo. Se emplea el término esposa para referirse a la iglesia, lo cual nos recuerda, acordaos esto que habíamos visto ya de los profetas, que presentaban la relación de Yahvé con el pueblo como un esposo y una esposa. Y dentro de esta iglesia hay algunos responsables con autoridad en las diversas comunidades. Se habla de presbíteros, de obispos, de diáconos. Va a ser esto sobre todo en las cartas pastorales. Lo que pasa es que atención, porque la distinción presbíteros y obispos, a veces las palabras se utilizan indistintamente. O sea, claramente es diferente, porque a Tito o a Timoteo le dicen que tienen que establecer presbíteros a los que a veces llama obispos. Obviamente, quien establece Tito y Timoteo estaban por encima de estos, diríamos, presbíteros obispos. O sea que en San Pablo la terminología presbíteros obispos es oscilante, y es oscilante porque eran términos comunes. Presbítero simplemente es alguien mayor de edad, o sea, con ya una edad venerable, y obispo literalmente es episcopos, es el que vigila. Con lo cual, como ve, o diácono, servidor, o sea, no eran términos técnicos como son para nosotros, sino términos comunes. Y eso hace que a veces entre presbíteros y obispos haya como cierta alternancia de los términos. Ahora, para esta, digamos, esta salvación que tenemos por el bautismo, por la fe en la iglesia, tiene que haber una vida moral. O sea, San Pablo recuerda que la ley de Moisés critica sus limitaciones, pero no es que porque haya llegado la caridad y la gracia de Cristo haya que caer en el libertinaje, no. Hay que dejar de servir al pecado y comenzar a servir a Cristo, pero esto gracias a la justificación de Cristo. O sea que no es que, digamos, ya la ley ha pasado, ya puede hacer uno lo que le da la gana, no, no, no. Hay conductas que impiden entrar en el reino de los cielos. O sea que en ese sentido, la ley, si la entendemos como cosas que hay que hacer, hay como una mayor delicadeza una vez que se ha recibido la salvación. Y de hecho, San Pablo explica que esto requiere su esfuerzo, emplea a veces incluso un lenguaje militar, y dirá que también el Espíritu Santo habita en el creyente como un templo, lo cual requiere pues, que lleve una determinada vida moral y no caiga en el libertinaje o en, digamos, en hacer lo que le da la gana viviendo de cualquier manera. Y por último, San Pablo recuerda que habrá una consumación final. La resurrección se ha realizado en Jesús y nosotros llegaremos también a esa resurrección del cuerpo, a una transformación gloriosa de la carne. Esto los griegos y mucha gente después no le cabía en la cabeza, pero insiste San Pablo muchísimo en que habrá una resurrección futura. Y con esto la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo será, habla de signos de la parusía, algo parecido a los sinópticos, se habla de una apostasía general, de la venida del anticristo, se habla también de una conversión de los judíos, pero no, digamos, no da muchos detalles. Lo que queda claro es que cuando llegue el juicio, se separará para siempre a los buenos de los malos y tendremos el triunfo definitivo de Cristo, ya digo esto vinculado a la resurrección de los muertos. Lo que ya se ha realizado en Cristo, al final de los tiempos, se realizará en todos los cristianos. Bien, pues terminamos con esto la sesión, esta tesis séptima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.